Saludos, estimados tutorados. Nuevamente vamos a trabajar dentro de la materia seminario de tesis en la maestría en educación. Vamos a continuar toda vez que dimos algunos conceptos con el planteamiento del problema. Para plantear un problema de investigación de manera académica, necesitamos abordar los elementos del diseño y construcción del objetivo de investigación, de la pregunta de investigación o en todo caso de la hipótesis, esto derivado de haber elegido una investigación ya sea de corte cuantitativo o bien de corte cualitativo. Adicional a ello, es necesario también reflexionar sobre cuál será el título del proyecto de investigación y tiene que ver también precisamente con esta redacción del objetivo de investigación. En este videoclip vamos a trabajar los elementos teóricos, conceptuales para en futuro video poder llevar a la práctica esto que estamos trabajando. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte. Vamos a continuar este llamado seminario de tesis. Bueno, vamos a empezar con el hecho de denotar que cómo se puede construir un objetivo de investigación. Sabemos que tenemos que definir de manera clara, concisa y concreta qué voy a hacer. El objetivo no pretende ser una redacción abundante que contenga elementos o palabras que a veces confundan con la meta, el propósito y la intención de la investigación. Vuelvo a recalcar, el objetivo debe ser claro, conciso y concreto para que no dé pauta a vaguedades o a ambigüedades o una mala decisión al abordar el proyecto. Sin duda, esta actividad es medular en todo el proceso, porque si no definimos de manera clara o suficiente este objetivo, nuestra investigación puede eh, eh, ir por diferentes caminos y a veces caminos que no conducirían al propósito de la misma. En ese sentido, entonces, para plantear un problema de investigación, primeramente debemos diseñar y construir el objetivo. Posterior a ello, definir, ya sea si mi investigación es de corte cuantitativo, una hipótesis. Si mi investigación es de corte cualitativo, una pregunta de investigación. Esto no quiere decir que no podamos diseñar y construir ambos, o sea, decir, tanto hipótesis como pregunta de investigación, sino que se define de esa manera que prioritariamente una investigación de corte cualitativo requiere una pregunta de investigación y por el contrario, una investigación de corte cuantitativo requiere de una hipótesis. No debemos olvidar esto. No obstante, usted, investigador, está abierto a diseñar los dos elementos. Posteriores a ello, tenemos que diseñar o construir un título para nuestro proyecto. También, si es preciso y se permite, llevar a cabo la construcción de algunos objetivos específicos y, adicional a ello, plantear ya ahora sí el problema en concreto mediante una redacción en forma de narrativa de la problemática a trabajar, pero soportada por los elementos mencionados anteriormente. Y bueno, vamos a empezar con definir qué es un objetivo. Y bueno, hay muchísima información en relación a este concepto. No obstante, nosotros vamos a dejar de manera clara que es de manera es decir, de manera clara, concisa y concreta, ¿qué voy a hacer? En suma, puede ser una meta, el propósito de la investigación. Ok, ya en la pantalla tenemos varias definiciones y usted puede tomar la que guste o bien buscar una que usted considere pertinente. No obstante, no dejar pasar que es ¿qué voy a hacer? Bueno, para diseñar y construir un objetivo, no debemos caer en ambigüedades, en ligerismos
y para ello vamos a denotar algunos requisitos que son, si no imprescindibles, necesarios para precisamente dejar de manera clara, concisa y concreta ese objetivo. Es decir, nuestro objetivo de investigación o del proyecto en todo caso, porque hemos hablado también de intervención, puede o debe empezar, mejor dicho, con un verbo escrito eh, en forma infinitiva, es decir, analizar, diagnosticar, contrastar, identificar, describir, etcétera, dependiendo de la profundidad del estudio que nosotros queremos abordar. Y para ello, pues están ya sea la taxonomía de Bloom o eh, la taxonomía de Fidias Arias. Entonces, nosotros podemos abordar o tomar diferentes formas de evidenciar la profundidad del estudio. Entonces, pero empieza nuestro objetivo con un verbo. Los objetivos deben estar planteados de manera que sea factible conseguir o alcanzar. No debemos dar mucho vuelo a la imaginación. Sí debemos aplicar la creatividad y vamos a decir, la habilidad intelectual que se tiene, pero eso no indica que debamos fantasear. Deben ser alcanzables, pero no fuera de la realidad. Y como lo dije anteriormente, deben estar formulados o redactados de manera clara, concisa y concreta, de tal manera que no permita ambigüedades, porque precisamente si dejamos pauta a ello, nos veremos en la triste situación donde no sé qué hacer porque de repente me he perdido. Bien, otro asunto importante es que vamos a denotar algunas situaciones que no son necesariamente ni un proyecto de intervención ni un proyecto de investigación. Por ejemplo, entrevistar a un grupo de personas con cierta situación o problemática, nada más la entrevista. Eso, aunque algunos autores determinan que ya tiende a ser una investigación o un proyecto, de intervención, pues no necesariamente, porque falta hacer todo lo demás. El hecho de llevar a cabo una entrevista, pues es la parcialidad de un proyecto. Tampoco debemos diseñar o construir objetivos donde dejemos, vamos, esa imaginación libre, es decir, motivar a los miembros de una comunidad. Es que eso pues sería muy difícil lograr motivarlos. ¿Cómo me puedo dar cuenta o cómo puedo cumplir ese objetivo? O sea, decir que yo vaya a motivar a unas personas es un poco complicado comprender eso. Entonces, no puede ser un objetivo de investigación e intervención el hecho de motivar a las personas. En todo caso, no sé, las estrategias de motivación, pero o analizar las estrategias de motivación, pero motivarlos en sí en concreto, pues es un tanto cuanto difícil. Por otro lado, el hecho de cuando mejorar algo, incrementar las ventas, favorecer, eso es un poquito también, vamos, es una óptica innecesaria, porque nosotros con la investigación y con la intervención, ya con la intervención sí se podría, de hecho, medir si se ha mejorado, ¿no? Pero no estamos seguros de que lo podamos lograr, perdón, y por ello no podemos ponerlo en el objetivo. Es decir, no debemos redactar en el objetivo de investigación algo que no podamos alcanzar. Y en ese sentido hemos comentado que no lleguemos a la fantasía en la redacción de los mismos. Entonces, vuelta otra vez, claro, conciso y concreto. En ese sentido, los objetivos se pueden dividir según su amplitud, es decir, qué tanto se hace de manera que tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. Un objetivo general es, como ya lo comentamos, la meta o el propósito o el fin de la investigación o de la intervención. No obstante, ese fin puede ser de alguna manera eh, desmembrado o dividido tal vez en actividades más pequeñas o en acciones más pequeñas. Cada una de esas acciones pasa a ser un objetivo específico.
Y en suma podemos asegurar que cuando yo tengo un objetivo general y lo divido, cada una de sus partes viene a ser un objetivo específico. Contrario a eso, podemos decir que uniendo los objetivos específicos, pedacitos pequeños, junto o formo al objetivo general. Entonces, podemos decir de manera un tanto cuanto matemática que la sumatoria de los objetivos específicos es igual al general. Y una condición importante, con lo que vamos a trabajar o lo que vamos a ir cumpliendo de manera parcialmente son cada uno de esos objetivos específicos, pero porque a la larga o toda vez que se terminen esos objetivos, entonces ya tendremos el objetivo general. Entonces se trabaja específicamente con los objetivos específicos, valga la redundancia. Y hablamos de los niveles o profundidad con que se puede abordar un objetivo, ya sea específico o ya sea general, los tenemos en pantalla. Esta es una clasificación según Fidias Arias. Y usted puede tomar la que guste. Nada más debemos de tomar en cuenta que según la profundidad, perdón, y la aplicación de los verbos determinan ese nivel del estudio que se va a realizar. Por ejemplo, hay estudios explorativos, descriptivos y explicativos. Y como ya sabemos, y eso de sentido común, los explorativos es el nivel más elemental de la investigación, porque se explora cuando no hay mucho de o no hay nada de. Se describen cuando ya se tiene algo de y entonces podemos describir y a veces un tanto cuanto de manera numerable los fenómenos. Se describen, se permite definir sus partes y sus elementos. Y ya un nivel mayor o más profundo de investigación es la explicación del fenómeno, donde nosotros ya llegamos inclusive a la síntesis y a la evaluación de ese mencionado fenómeno. Y entonces en ese sentido usted puede elegir esta, eh, estos niveles de o en esta taxonomía o profundidad del estudio, o bien utilizar la ya conocida taxonomía de Bloom, que es enteramente igual, nada más que Bloom divide en más categorías a estos verbos, pero usted, vuelvo a recalcar, puede utilizar cualquiera de las clasificaciones. Vamos a la parte medular de este video. Y muchas veces nos han preguntado, pero ¿cómo construyo un objetivo de investigación? Bueno, pues vamos a denotar las partes elementales de un objetivo de investigación. Por un lado tenemos el objeto de estudio, que viene a ser el problema en sí concreto, la situación concreta que quiero trabajar. Por ejemplo, eh, no sé, los promedios de calificación, las estrategias pedagógicas, em, los estilos de aprendizaje. Eso es lo que sería mi fenómeno, mi objeto de estudio, la situación, fenómeno u objeto a estudiar. Y en ese sentido, cuando yo denoto ello, ya tengo una parte, cuando lo identifico de manera precisa. Otro elemento que debe contener un objetivo de investigación o de intervención es una problemática. No podemos nada más analizar un objeto de estudio sin ninguna trascendencia de manera muy plana. Bueno, sí lo podríamos hacer en todo caso de que no hubiese nada en relación a. Ahí sí cabría nada más redactar un objetivo de investigación con el simple hecho de conocer el fenómeno o la situación o el problema. Pero de alguna manera necesitamos problematizar ese objeto de estudio. Es decir, las partes componentes de un objetivo, ya hemos comentado, es un objeto de estudio, una problemática y se considera importante en algunos casos o en la mayoría tal vez denotar un lugar, una ubicación geográfica donde se va a llevar a cabo, puede ser física o puede ser intelectual, de dónde se va a llevar a cabo esa investigación o ese estudio. Y también definir si es conveniente y preciso un tiempo, porque los estudios no pueden quedarse abiertos a todo el tiempo. Bueno, sí pueden, pero
lo pertinente sería acotarlo en alguna temporalidad, porque convendría, sobre todo, esta invitación de abordar estos 4 puntos, estos 4 elementos, se da de manera muy puntual a aquellos que estamos empezando a entender qué es investigar. A ellos y a ustedes les pido que tomen en cuenta estos 4 elementos. En el siguiente videoclip vamos a retomar ello y lo vamos a llevar a la práctica para que usted vea cómo se puede diseñar y construir un objetivo y cómo a partir de él puedo denotar una pregunta de investigación y luego entonces definir o concretar un título para la tesis o para el proyecto de investigación. Muy bien, entonces en ese sentido vamos a dar unos ejemplos de manera muy rapidísima. El primero dice, esta persona de alguna manera es un estudiante de nivel maestría que está abordando un proceso de evaluación de los efectos de una estrategia educativa en pacientes diabéticos con insulinoterapia en el periodo 2014-2015 del Instituto Nacional de Cardiología. Vean, ahí están los elementos. ¿Cuál es el objeto de estudio? Pues la estrategia educativa. ¿Qué es lo que quiere él? ¿Cuál es la problemática? Quiere mostrar los efectos que tiene en los pacientes diabéticos que están siendo medicados con insulinoterapia. ¿Dónde? En el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Cuándo? En el periodo 2014 a 2015. Observan de manera simple cómo están denotados esos elementos. Vean entonces a continuación objetivos específicos. No redacté todos los objetivos específicos del proyecto, dado que el espacio visual no me lo permitió. No obstante, con esos dos me da una idea. Yo les recomiendo al menos denotar 3 objetivos específicos, porque eso nos ayudaría a nosotros a tener una mayor comprensión de, por ejemplo, en este caso particular, la acción o el propósito o la intención de evaluar los efectos de una estrategia educativa en pacientes diabéticos con insulinoterapia nos lleva a desmembrar ese trabajo en más de 3 partes, pero aquí nada más muestro 2, de que en un momento dado el investigador va a medir el nivel de conocimientos que tiene cada uno de los pacientes diabéticos en la técnica de aplicación de la insulina. O sea, va a ver qué sabe y qué no sabe. Posterior a ello, va a contrastar el número de hipoglucemias antes y después de la intervención que va a realizar esta persona, porque va a denotar los efectos de esa estrategia. Espero que más o menos se den cuenta de lo que intenta realizar o llevar a cabo este estudiante. Y sí, verdaderamente va a primero saber qué saben, va a diseñar y construir la estrategia, después va a medir antes y después qué pasa con esos pacientes. Y el título que le va a dar a su tesis es el siguiente: efectos de una estrategia educativa en pacientes diabéticos con insulinoterapia en el periodo fulano de tal, 2014-2015, en el Instituto o del Instituto Nacional de Cardiología. Se tiene o se debe tener cuidado que el título de la tesis o del proyecto tenga que ser lo más corto en palabras para que no canse a la persona y o no distraiga la atención de lo que verdaderamente quiere estudiar. Además, para el caso de seminario de tesis, se requiere porque la Secretaría de Educación Pública de nuestro país, México, delimita una cantidad de palabras para ello. Entonces tenemos que decirlo de manera más corta, más pronta y que también invite al lector a, claro, a tomar este proyecto y darle un análisis o una lectura al menos que interese, vamos. Tiene que ser algo que atraiga a la lectura. Aquí tenemos otro ejemplo donde otro estudiante va a analizar los efectos del taller de valores en los estudiantes del cuarto
semestre de la licenciatura en mecatrónica en la Universidad Fray Luca Pacioli. Bien, es algo muy parecido al anterior y vean aquí ya pudimos, dado el espacio, de anotar los tres objetivos específicos. Él va a diagnosticar cómo está, diseñar y aplicar el taller y medir los resultados, porque cómo puedo dividir el general, ¿verdad? Si ustedes analizan un poco, se darán cuenta de cómo despedazó el general en ciertas secciones o porciones y cada una la determinó como un objetivo específico. Y el título puede ser Efectos de un taller de valores a estudiantes de cuarto semestre ya de toda la historia que menciona en el objetivo. Noten ustedes también que no se dice una cosa en un lado y otra en otro, no, debe ser congruente. Si yo denoto un objetivo general, en la actividad les voy a enseñar cómo se redacta la pregunta de investigación o la hipótesis, porque no debe cambiar, debe ser, si no lo mismo, la misma idea de lo que se va a hacer. No puedo escribir por un lado en un objetivo general una cosa y en la pregunta de investigación algo que sí es muy similar, pero que no tiende a ser lo mismo. Es donde nosotros empezamos a tener falta de rigor en el trabajo de investigación y de intervención. Entonces les pido a ustedes que no quiten el foco de atención siempre. Por ello les invito a que redacten y escriban primero el objetivo y de ahí van a salir todos en el siguiente videoclip. Vuelvo a recalcar que ahí vamos a hacer esta práctica y ustedes verán cómo se lleva a cabo esta actividad. Bueno, ya, aquí damos toda la teoría de qué es el título, entonces no me voy a ir con más detalle en cuanto a esto. Ustedes tienen aquí la diapositiva, la leen y bueno, ya la expliqué de manera muy particular y ustedes ya abordarán estos contenidos textuales o teóricos ya en su espacio en el video. Bien, por otro lado, ¿cómo se lleva a cabo el planteamiento del problema? Toda vez que ya tengo el objetivo, la pregunta de investigación que no la he redactado, pero la voy a redactar ya de manera práctica en el siguiente videoclip. Y el título de mi tesis, entonces ya tengo los elementos suficientes como para describir de manera más amplia el problema o situación de estudio, ubicándola en un contexto, en algún lugar, y eso que me permita a mí decir cuáles son los problemas derivados de que no hay, por ejemplo, una estrategia como el objetivo del primer caso que presentamos, el primer objetivo general. ¿Cuáles son los problemas que se derivan del hecho de que no hay una estrategia adecuada para los pacientes de insulinoterapia? ¿Cuáles son esos problemas? Tenemos que redactar, tenemos que hacer una narrativa de ello. Podemos empezar con una pregunta, pero lo más importante es que hagamos claros cuáles son esos problemas o el problema que existe derivado de la no existencia. También en el segundo caso, en el taller de valores, también ¿qué está pasando por el hecho de que no hay un taller de valores en ese grupo del cuarto semestre de los estudiantes de ingeniería mecatrónica? ¿Qué está sucediendo como consecuencia de que no hay una intervención allí, como en el caso de los valores? Todo eso se tiene que narrar. ¿Y quién lo va a hacer evidente? Claro, lógicamente el investigador, porque él está observando allí, él está siendo uno de los testigos oculares de ese fenómeno y por eso le interesa estudiarlo. Entonces ustedes tienen toda la capacidad intelectual y, vamos a decir, de interés en narrar una situación que le permita hacer o potenciar su proyecto, ya sea de investigación o de intervención. Eh, Elementos de un planteamiento del problema, por ejemplo, ubicar la temática en un contexto, hacer un esbozo general, de lo general a lo particular, para ir haciendo claro esos elementos y denotar claramente desde dónde a dónde voy a actuar, es decir, los límites o fronteras del problema. No debemos otra vez fantasear y hacer gala de un discurso que tienda a salirse de esos límites y precisamente mismos que están delimitados en el objetivo de investigación. Vean, por eso otra vez voy a aclarar y recalcar, el objetivo de investigación o de intervención es medular en ese sentido porque es lo que nos va a dar estos límites que ahora se están pidiendo. Y algunas cuestiones que podemos nosotros implementar para decir
¿Qué debo poner en mi planteamiento del problema? Debo contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones, conceptos, relaciones con el mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué situaciones en el pasado guardan relación con este problema? ¿Y qué hay qué existe de esa situación o problema? ¿Y cuál es su relevancia, su importancia para el estudio? Bueno, entonces, y vuelta otra vez, ya, aquí viene la pregunta de investigación, una pregunta que podemos nosotros denotar en respecto a los pacientes de insulinoterapia, podemos decir, vean, ¿cuáles serán los efectos? Porque precisamente es analizar los efectos de una estrategia educativa en pacientes con insulinoterapia. Entonces la pregunta de investigación no debe perder de vista dos elementos esenciales. Pueden cambiarle lo demás o pueden a lo mejor omitirlo, pero el objeto de estudio y la problemática no. Eso es lo que debe permanecer constantemente en el objetivo, en la pregunta de investigación, en la hipótesis e inclusive en el título. Eso es lo que debe perdurar. Noten ustedes la pregunta de investigación y regresen un poquito el video para que vean cuál es el objetivo en eh, en este proyecto. Y verán que es congruente. Aunque han cambiado algunas palabras, pero la congruencia permanece. Es decir, el qué voy a hacer sigue existiendo. ¿Ok? Entonces, pero bueno, nosotros vamos a narrarlo, ya les había comentado, de manera declarativa, ser evidente en el planteamiento del problema, todo eso que se requiere, cómo se va a llevar a cabo, por qué es necesario llevar a cabo esa investigación. ¿Ok? Y por último, compañeros estudiantes, sería bueno, sería pertinente que nosotros tuviéramos o no, nos diéramos la oportunidad de diseñar y construir al mismo tiempo que lo anterior un cronograma de actividades, mismo que nos permita ir forzándonos, y tomemos con mucha mesura esta palabra, forzándonos al trabajo y siendo constantes en un avance, porque si no, consideramos nunca un cronograma de actividades, no sabremos si a dónde vamos o lo que llevamos es correcto. Se recomienda pues que nosotros como buenos académicos, como buenos teóricos, como buenos estudiantes, evidenciemos o construyamos al mismo tiempo un cronograma de actividades. Esto con la finalidad de ir pues midiendo nuestros avances y siendo muy objetivos en el trabajo, tanto de investigación como de intervención. Y bueno, en ese sentido, pues aquí continúa el cronograma. Y bueno, espero que lo comentado en este videoclip sirva de manera inicial para poder construir un objetivo de investigación y hacer un planteamiento del problema de manera académico sea útil para ustedes. Nuevamente, mi nombre es José Felipe Duque Duarte, pues agradezco su atención. El siguiente videoclip, vuelvo a comentar, vamos a hacer de manera práctica esta actividad de diseñar y construir el objetivo de investigación, la pregunta de investigación o la hipótesis, el título y empezar a esbozar una problemática. Muchísimas gracias.